En orden de seguir con nuestro estudio de libro a libro, estudiando panorámicamente la palabra del Señor, hoy llegamos al tiempo de estudiar la primera carta a los tesalonicenses. El propósito de este estudio panorámico, libro a libro, ha sido simplemente aprender a amar más la palabra de Dios. Estoy seguro que cuando usted entiende lo que dice la Biblia y cuando entiende lo que significa lo que dice la Biblia, usted sin duda va a amar más la palabra de nuestro Dios. Así que nuestro estudio ha sido para amar más la palabra, las sagradas escrituras, y por supuesto el estudio ha sido panorámico. Yo no podría decir hemos predicado la Biblia. No, y cuando acabemos el libro de Apocalipsis el próximo año, si Dios permite, y hayamos visto los 66 libros de la Biblia, no podremos decir hemos estudiado la Biblia entera. No, porque lo único que hemos hecho ha sido estudiar un panorama ligero, somero de lo que es cada libro de la palabra de nuestro Dios. Pero ha sido una bendición y creo que nos ayuda a entender mejor lo que la Escritura dice para poder entender lo que quiere también enseñarnos a nuestra vida. Hoy llegamos a la carta a los tesalonicenses. Y aunque Pablo escribió 2 cartas a la misma iglesia de Tesalónica, los vamos a estudiar de forma dividida por la riqueza que contiene cada carta y porque cada carta tiene también un propósito y un enfoque distinto. Así que quiero iniciar leyendo ahí en primera carta a los tesalonicenses, leyendo el principio y el final de esta carta y así sentir como que ya la leímos, ¿no? Capítulo 1, versículos 1 y después iremos hasta el final, últimos versículos de la carta. Quiero iniciar al versículo 1, capítulo 1, primera Tesalonicenses, dice la Biblia: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, si usted va, por favor, al final de la carta, leyendo simplemente la salutación final, versículo 25 del capítulo 5, dice la Escritura: Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Cuando llegamos a la carta a los tesalonicenses, especialmente a la primera carta, nos encontramos ahora con una iglesia muy diferente. La iglesia a los tesalonicenses. Nuestras referencias pasadas no han sido muy buenas. Corinto, una iglesia problemática. Gálatas, Galacia, las iglesias de Galacia, unas iglesias que se estaban yendo tras escuchar evangelios anatemas, evangelios malditos. Las cartas como Colosenses, atacando filosofías huecas y sutilezas que estaban escuchando la iglesia allí. Sin embargo, cuando llegamos a Tesalónica, encontramos una iglesia muy distinta. Esta carta refleja el amor que Pablo tenía en especial por esta iglesia. Pablo amaba a esta iglesia y cuando leemos la carta entendemos las razones de por qué Pablo amaba a esta iglesia. Era una iglesia fiel, era una iglesia firme y como vamos a ver esta mañana, era una iglesia que aunque no la estaba pasando bien y no era una iglesia madura, sin embargo era una iglesia firme en el Señor a pesar de las circunstancias. Pablo es el escritor de esta carta, lo leemos en capítulo 1, versículo 1. Pablo se presenta como el autor, dice el texto primero: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Sabemos que el apóstol Pablo fue el escritor inspirado por Dios para escribir esta carta. Pablo la escribe aproximadamente en el año 51 de nuestra era. Esto quiere decir que la carta primera Tesalónica vendría siendo la segunda carta en orden cronológico que escribe el apóstol Pablo. La primera carta en escribir él fue Gálatas y es la primera carta que él escribe inspirada por Dios. Primera Tesalonicenses vendría a ser la segunda carta en orden cronológico. La carta a los Gálatas fue escrita por ahí del 49 y primera a los Tesalonicenses en el año 51, escribiéndola desde Corinto. Así que tenemos delante de nosotros la segunda carta que fue inspirada por Dios de pluma del apóstol Pablo. Pablo en el versículo 1 incluye a sus compañeros. Dice ahí Silvano y Timoteo. Silvano es el equivalente de Silas. Silvano es el nombre romano, Silas es el nombre judío.
pero es el mismo Silas. Y Timoteo lo conocemos porque es el joven que Pablo recogió, de quien se había buen testimonio. Eso lo dice Hechos capítulo 16, de Listra y esas zonas de Galacia. Toma Pablo a Timoteo y lo acompañan en su segundo viaje misionero. Ahora, no es que Silas y Timoteo sean inspirados. No, simplemente aquí tenemos un destello de la humildad del apóstol Pablo. Él escribe esta carta inspirado por Dios, pero incluye a sus compañeros que están trabajando con él para que la iglesia sepa que sus compañeros respaldan lo que el apóstol Pablo está diciendo. La iglesia en Tesalónica conocía a Silas, conocían a Timoteo, porque los tres junto con Lucas habían estado allí en esa iglesia desde la fundación de esa iglesia. Si usted lee la carta primera a Tesalonicenses y persigue los pronombres personales, Pablo siempre escribe en plural: nosotros, 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 hablando del equipo que estaba presentando desde el versículo 1 con Silvano y Timoteo. Esta es una carta breve, hermanos, tan solo 89 versículos en comparación con otras cartas que hemos estudiado, 5 capítulos muy breves, y la iglesia que estaba allí en Tesalónica, como hemos de desarrollar en un momento más, estaba pasando por diferentes dificultades. La iglesia en Tesalónica estaba en problemas y fueron estos problemas los que orillaron al apóstol Pablo a escribir esta preciosa carta inspirada. Esta carta es breve, por lo que dice capítulo 2, versículo 17, dice la palabra de Dios, Pablo 2:17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. El apóstol Pablo anhelaba ir a verlos una vez más. Así que él escribe de forma breve porque quiere ir a verlos. Capítulo 3, versículo 6 también lo enseña. 3:6 dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas nuevas de vuestra fe y amor y que siempre nos recordáis con cariño deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Pablo quería ir a la iglesia y la iglesia quería ver al apóstol Pablo. Así que Pablo escribe muy brevemente porque tiene plan de ir a verlos una vez más. Así lo dice también el versículo 11 del mismo capítulo 3. Dice Pablo, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Ahí está. Pablo quería ir a verlos. Pablo necesitaba ver a esta iglesia y la iglesia vemos que anhelaba también ver al apóstol. Así que es breve porque el apóstol va a volver a regresar y hablar con ellos de forma personal. ¿Cómo poder resumir esta carta de una manera que podamos recordarla mejor y que podamos remarcar el sentido principal de esta carta? Bueno, le he puesto a esta carta de Primera Tesalonicenses el consuelo a una iglesia firme. Esto es esta carta, el consuelo a una iglesia firme. Y esta carta nos deja ver que Tesalónica era una iglesia firme. Y lo que Pablo hace a través de esta carta es consolar. Ahora, el por qué, el para qué y el cómo lo vamos a ver en este estudio. Así que le pido su atención. El consuelo a una iglesia firme es una buena frase para impulsarnos al estudio de esta carta. Quiero recordarle que la carta a los tesalonicenses, primera y segunda, vienen a ser las últimas cartas que en nuestro orden de la Biblia son escritas a iglesias. Recuerde usted, la Biblia no está ordenada cronológicamente. Primera y segunda Tesalonicenses son las últimas que se escriben a iglesias. Después siguen puras cartas personales, Timoteo, Tito, y cartas universales, Judas, Juan, Pedro, Hebreos. Así que estamos ante las últimas cartas que fueron dirigidas a una iglesia en particular, a saber, Tesalónica. Hemos visto varias iglesias, varios lugares donde Pablo escribió y donde mandó cartas. Esta es la última y sin duda hemos aprendido mucho de las cartas a iglesias. La primera fue Romanos y es la carta doctrinal. Aprendimos de la iglesia en Roma. La primera a los Corintios es la siguiente, la carta correctiva, donde Pablo escribió para corregir muchos pecados en esa iglesia. La segunda carta a los Corintios, la carta defensiva, donde Pablo defendió su apostolado por los ataques que estaba teniendo en aquella iglesia.
Después brincamos a Galacia y la carta a los Gálatas fue la carta reprensiva porque los de Galacia estaban empezando a oír falsos evangelios. Después giramos un precioso lugar llamado Éfeso con una carta preciosa que hemos estado guardando en el corazón. Y la carta a los Efesios, una carta informativa. Recuerden que la carta a los Efesios fue una carta circular. No fue solo exclusiva para Éfeso, sino era una carta circular que iba a rondar por todo Asia Menor para ser leída. Y esta carta a los Efesios o carta circular fue llamada la carta informativa, donde nos comunica las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. De ahí brincamos a la carta del gozo en Filipenses y aprendimos de esta carta del deleite, del gozo y de la doctrina verdadera del gozo. De ahí fuimos a Colosas, otra iglesia, donde Pablo escribe una carta preventiva para recordarles acerca de la amenaza de filosofías humanas y huecas sutilezas que estaban comenzando a oír. Así que hemos ido de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia, Pablo escribiendo a estos lugares y ahora llegamos a Tesalónica. La primera carta a Tesalónica, quisiera yo ponerle un apodo como a las demás. Y le he puesto a la iglesia, a la carta a Tesalónica, la primera, le he puesto la carta tranquilizante. La carta tranquilizante. Y usted va a saber por qué después de este estudio. Ambas cartas, primera y segunda, son consideradas en el mundo cristiano como las cartas escatológicas. ¿Y qué quiere decir escatológico? Quiere decir del estudio de la profecía futura, de los eventos que han de venir en el futuro. Escatología simplemente significa estudio de las cosas venideras. Y cuando hablamos de escatología en la Biblia, se refiere a profecía. Es decir, las cosas que la Biblia dice que han de suceder y que estamos esperando. En la cristiandad en común se conoce primera y segunda Tesalonicenses como cartas escatológicas, porque en estas cartas se habla de la inminente, segura y muy pronta segunda venida del Señor Jesucristo. Cosa que no se había hablado en las cartas anteriores con tanto detalle como se hace en esta carta. En las cartas a Tesalónica se habla del arrebatamiento, la esperanza gloriosa del cristiano. Se habla de la venida en gloria de Cristo Jesús para castigar y dar juicio a los incrédulos. En pocas palabras, estas cartas nos hablan de la segunda venida de Cristo. Estas cartas, cada una del capítulo de la primera carta, cada capítulo termina con la mención de la segunda venida de Cristo. Mire por favor, capítulo 1, versículo 10, 1:10 de Primera Tesalonicenses. Dice Pablo, 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Dice Pablo, estamos esperando de los cielos ¿a quién? A su Hijo. Y el capítulo 1 termina mencionando la próxima venida del Señor Jesucristo. Mire el capítulo 2, por favor, versículos finales, versículo 19, dice el apóstol Pablo, 2:19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me glorié? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Cada capítulo de esta carta termina hablando de la venida de Cristo. Capítulo 3, por favor, últimos versículos. Versículo 12 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre. ¿Cuándo? En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Por supuesto, el capítulo 4 termina con un poema doctrinal acerca de la venida de Cristo y sabemos la porción que estudiaremos más adelante. Versículos 13 al 18 de capítulo 4 nos hablan de la inminente venida de Cristo. Simplemente para remarcar esto, déjeme leer por favor el versículo 16, 4:16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán
primero. Pablo hablando cada capítulo al final de la venida de nuestro Señor. El capítulo 5 no es la excepción. Versículo 23, 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Para cuándo? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que cada capítulo de la primera carta cierra Pablo mencionando, anunciando, anticipando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, no me voy a contradecir, habla de ello. Sin embargo, la venida de Cristo no es la única temática que Pablo habla en esta carta. Así que no estoy en desacuerdo de llamarle las cartas escatológicas, pero no es el único tema. Hay otras cosas tan importantes como la venida de Cristo que Pablo aborda en esta carta, y otras razones y otros propósitos que Pablo habla en esta carta que le enriquecen. Ahora, antes de entrar a la carta, yo quisiera que usted sintiera la iglesia en Tesalónica, y para ello quisiera darle un poquito de información que le podrá ayudar a entender, a situarse, a colocarse, a sentir la iglesia en Tesalónica a la que Pablo escribe. La ciudad era Tesalónica, pero antes se llamaba Terma porque había ahí aguas termales y era un lugar muy famoso, muy conocido en la antigüedad. Este lugar fue conquistado por Alejandro el Magno o Alejandro el Grande, y fue cedido a uno de sus generales, de sus 4 generales de Alejandro Magno, el cual se llamaba Casandro. Y Casandro era uno de los generales, quedó establecido en ese lugar. Y este hombre general se casó con la media hermana de Alejandro el Grande. ¿Y cómo creen que se llamaba la media hermana de Alejandro el Grande? Tesalónica. Así que Casandro, al casarse con Tesalónica, nombra la ciudad con el nombre de su nueva esposa, Tesalónica. Tesalónica era un lugar formidable, hermanos. Pasaban por el ríos, era un cruce de comercio de este a oeste, de norte a sur. Había mucha abundancia en ese lugar. Era un lugar importante. Llegó a ser Tesalónica la capital de Macedonia. Ahora, yo solamente quiero que usted tenga un poquito de referencia a esto. Ubica usted el país hoy de Grecia. Bueno, hay un país que se llama Grecia, ¿verdad? Grecia en ese entonces, en tiempos de Pablo, no era Grecia. Hoy Grecia, en tiempos de Pablo, estaba dividido en 2 partes. La zona norte era Macedonia y la parte sur se llamaba Acaya. En Macedonia estaba Filipo, Tesalónica y Berea, y en Acaya estaba Corinto y Atenas. Pablo estuvo en todos esos lugares. Parte norte, Macedonia; parte sur, Acaya. En la parte norte, la capital se llamaba Tesalónica, y en su tiempo Tesalónica llegó a llamarse, o a ponerle, le pusieron el apodo, la madre de Tesalónica, a raíz de la importancia de la ciudad que ésta tenía para el comercio y la antigüedad. Sin embargo, hermanos, había sus detalles con esta ciudad. Ellos eran gobernados por sí mismos. Según Hechos capítulo 17, ellos tenían sus propias autoridades, no dependían directamente de Roma. Era una ciudad libre, era una ciudad con privilegios, era una ciudad que se autogobernaba con sus propias autoridades. Sin embargo, quedan vestigios e información histórica de que era una ciudad sumida en la perversión. En Tesalónica antigua se acostumbraban en las paredes a pintar imágenes lascivas, imágenes perversas, sexualmente hablando, y era común ver en Tesalónica pinturas en las paredes, en las casas, con situaciones obscenas. Asimismo, la ciudad de Tesalónica, que era habitada por unas 200,000 personas, mucho más de lo que vemos aquí en Cozumel, además de estar hundida en la lascivia, también la Biblia nos deja ver que era una ciudad llena de ociosos, de gente ociosa y de gente alborotadora. Así que no era una ciudad moralmente buena, aunque era una ciudad económicamente próspera e importante para Macedonia, parte norte. Moralmente y espiritualmente estaba muy mal. Sin embargo, Pablo llega allí porque era la capital de Macedonia, y Pablo pasa por ahí para predicar la palabra de nuestro Dios. El ministerio de Pablo allí fue relativamente breve. Yo quisiera que fuera conmigo un momento, sin perder Tesalonicenses, que fuera conmigo a Hechos capítulo 17.
qué? Porque lo que tenemos en Hechos 17 es el trasfondo histórico de esta iglesia. ¿Cómo comenzó la iglesia en Tesalónica después de darle estos datos que le ayudan a entender la carta y la ciudad y la iglesia? Vea cómo el ministerio de Pablo fue breve en comparación con otros lugares. Capítulo 17 de Hechos, versículo 1 dice: pasando por Anfípolis. Un momento más. ¿Cómo termina el capítulo 16? Último versículo. Versículo 40 dice: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Recuerdan dónde está ahí Pablo? En Filipos. Acaba de predicar a un carcelero de Filipos, acaba de temblar, lo encarcelaron un día antes, tembló, Pablo cantaba en la cárcel, el carcelero se arrepiente: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le predica, el hombre se convierte, Dios abre su corazón. Ya había abierto el corazón de Lidia. Unos hombres que usaban a una mujer endemoniada rechazaron a Pablo, ¿se acuerdan? Entonces el capítulo 16, y entonces cuando echan a Pablo de la cárcel, él pasa a casa de Lidia, donde estaba la iglesia, y después, como las autoridades le habían dicho que se fuera, él se va, sale de Filipos, y la siguiente ciudad después de Filipos en Macedonia era Tesalónica. Así que piensa esto, por favor. De Filipos a Tesalónica eran unos 3 días de camino, y Pablo lo hizo. Pablo va golpeado, habiendo estado en el cepo, habiendo sido flagelado, habiendo pasado hambres y penurias días anteriores por causa de la prisión que tuvo por predicar la palabra de Dios. Camina 3 días junto con sus compañeros, y después llega en la parte de Macedonia llamada Tesalónica, y es donde empieza el capítulo 17. Por favor, capítulo 17 dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Cuántos días de reposo? Eso es 3 semanas. Versículo 3: declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pablo predicaba. Versículo 4: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. O sea, hubo muchas conversiones. Versículo 5: entonces los judíos que no creían, estamos en Tesalónica, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Ahora fíjese lo que sigue, versículo 10. Inmediatamente los hermanos, los de Tesalónica, enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, siguiente ciudad en Macedonia. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Pauso ahí la lectura, hermanos. ¿Qué es lo que nota usted? Pablo llega a Tesalónica, viene de Filipos. ¿Y qué hubo en Filipos? Hubo un grupo de mujeres al lado del río que escucharon la palabra de Dios. Lidia se convierte, Dios abre su corazón. Una mujer endemoniada, y luego un carcelero convertido. Pero véanlo desde el punto de vista ministerial. ¿Qué hubo en Filipos? Primera ciudad de Macedonia, que por cierto fue la primera ocasión en que Pablo predicó en Europa. Fue el brinco por fin de Asia a Europa. En Filipos lo que vemos es conversiones seguidas de oposición, seguidas de fuera de la ciudad, sacarlos de la ciudad. Eso fue en Filipos. Llega a Tesalónica, ¿y qué pasa? Hay conversiones, hay oposición, y los sacan de la ciudad. Mismo patrón. ¿Y qué cree? Llegan a Berea y lo mismo. Hay conversiones, hay oposición, y los echan de la ciudad. Y después de estar en Berea, Pablo baja a Acaya, la parte del sur, y llega a Atenas.
Y Atenas, ahí Dios estaba trabajando de forma distinta, porque ni hubo muchas conversiones, ni hubo oposición, ni lo echaron de la ciudad. Cada ciudad tenía una distinta receptibilidad a la palabra de Dios, y eso es lo que dijo Jesucristo en la parábola del sembrador. Lo que Pablo hizo al llegar a estas ciudades era predicar como era usual para él en la sinagoga. ¿Por qué en la sinagoga Pablo comenzaba predicando? Porque él era judío y porque él tenía como fariseo credenciales judías. Así que él tenía autoridad para pararse en la sinagoga y enseñar. Por eso Pablo usualmente lo ve que llegaba y comenzaba su predicación en las sinagogas, salvo en ciudades donde no había sinagogas, que tenía Pablo que iniciar como Filipos en un lugar público. Vemos conversión seguido de oposición y finalmente los echaban de la ciudad. Pero ¿qué quiero remarcar? ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en Tesalónica? Dice ahí el capítulo donde leímos en Hechos que predicó en la sinagoga 3 días de reposo. Esas son 3 semanas. Vemos, hermanos, que Pablo estuvo poco tiempo en comparación con otros lugares. Sin embargo, creo que no fue el único tiempo que él estuvo allí. 3 semanas no fue lo único. Yo creo que estuvo más. En un momento le diré por qué. Pero es la sucesión que hubo de Pablo en cuanto a su ministerio. Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto. Finalmente, después de Atenas, llega Corinto y en Corinto Dios le dice: Pablo, predica, porque aquí tengo mucho pueblo. Vemos la diferente receptibilidad de las personas en frente del evangelio. Este es Atenas, este es Tesalónica, y hoy también en nuestros días se llama Salónica. Esta ciudad sigue existiendo, pero se llama Salónica. Le quitaron el T y quedó solo como Salónica y es parte de Grecia. Esta es la ciudad y yo quisiera compartirles rápidamente un bosquejo de esta carta que nos ayude a conceptualizar y a entender mejor la carta a Primera a Tesalonicenses, ya que comprendimos un poco el trasfondo, cómo inició esta iglesia, cómo se originó esta iglesia. Quisiera que viéramos ahora un bosquejo muy sencillo. Está dividido en 2 partes. La primera sección de la carta es una gratitud extendida, del capítulo 1 al capítulo 3. Vaya conmigo, por favor, siguiéndome en estas lecturas. Una gratitud extendida, capítulo 1 a capítulo 3. Mire, por favor, versículo 2 del capítulo 1. 1-2, dice Pablo: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Qué hacía Pablo en sus oraciones? Le daba gracias a Dios. Si usted va al capítulo 2, versículo 13, misma gratitud. 2:13 dice Pablo: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo está inundado de gratitud a Dios por la iglesia. Y lo refleja también en capítulo 3, versículo 9, al final casi, 3:9, dice Pablo: por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Pablo está diciendo: me alegra tanto ustedes, tesalonicenses. Me da tanto gusto que estén bien. Me da tanto gusto que estén firmes. Me da tanto gusto que estén fervientes. Me da tanto gusto que estén en la fe. Que qué acción de gracias le puedo dar a Dios. ¿Se fija? La carta inicia agradeciendo, capítulo 1, capítulo 2 agradece, capítulo 3 agradece, y realmente estos 3 capítulos no es otra cosa, hermanos, sino una gratitud extendida. Pablo está dando gracias a Dios por la iglesia. Escucha esto, hermano. Usted no va a encontrar en otra carta de Pablo que Pablo use 3 capítulos para agradecer a Dios por una iglesia. No lo va a encontrar. No vas a encontrar a Pablo agradeciendo por Corintios 3 capítulos. No lo vas a encontrar. Algo tenía Tesalónica que la hacía distinta a las demás iglesias. Capítulo 1 a capítulo 3, Pablo agradece por ellos. ¿Cómo era esta iglesia? En un momento quiero decírselos. Pero hay una segunda sección de esta carta que abarca capítulo 4 y 5 y es una instrucción extendida. O sea que ya lo tiene claro. Primera parte de la carta es una gratitud y segunda parte de la carta es una serie de instrucciones.
Capítulo 4 y capítulo 5, Pablo da diferentes mandamientos, diferentes órdenes, diferentes exhortaciones para la iglesia. Y lo puede usted ver en capítulo 4, versículo 1, como empieza el capítulo 4. 4:1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Entonces Pablo en estos 2 capítulos va a recordarles instrucciones que él ya les dio de parte de Dios y que son instrucciones para vivir la vida que le agrada a Dios. Por eso capítulo 4 y capítulo 5 es una serie de mandamientos, de exhortaciones que ayudan al creyente a vivir como agrada a Dios, como conviene conducirnos y agradar a Dios. Por eso capítulo 4 y capítulo 5 Pablo se va a encargar de esto. Mire por favor capítulo 5 ahora, versículo 6. 5:6 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pablo está dando instrucciones. Versículo 12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Está dando instrucciones. Versículo 16 en adelante, usted conoce este estacato de mandamientos, ¿verdad? 16, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. 19, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, absteneos de toda especie de mal. Es una balacera de mandamientos e instrucciones del apóstol Pablo a la iglesia. Así que tenemos capítulo 1, 2, 3, una gratitud extendida. Tenemos capítulo 4 y capítulo 5, una sección de instrucciones extendidas, bastantes instrucciones que da Pablo, y dentro de las cuales está la temática de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es un breve bosquejo que yo noté al estudiar esta carta durante esta semana y creo que nos puede ayudar para entender de qué habla esta carta, cómo está dividida. Ahora quiero hablarle de 3 puntos esta mañana y poder conocer un poquito más el panorama de esta carta y un poco más a detalle. En primer lugar, quiero hablarle del trasfondo de esta carta. ¿Por qué la escribe Pablo? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué pasaba en la iglesia que orilló a que Dios inspirara a Pablo para escribirla? ¿Cuál es el trasfondo que da origen a esta carta? Bueno, había preocupación. Eso es lo que había, preocupación. Primero, por un lado, había la preocupación de la iglesia. La iglesia estaba preocupada por varios aspectos. Habría preocupación, número 1, porque era una iglesia inmadura. Ahora, escuche por favor, porque ya leímos Hechos 17, ya vimos cómo surgió la iglesia, les hablé de la ciudad y ahora quiero decirles cuál fue el impacto de todo esto en la iglesia. Pablo, durante su segundo viaje misionero, cuando llega a Tesalónica, tuvo que estar muy poco tiempo allí. ¿Por qué? Porque ya lo vimos. Hubo un alboroto y lo echaron de la ciudad. Así que Pablo estuvo muy poco en la ciudad. Tuvo una salida muy abrupta, muy rápida, muy veloz. No tuvo tiempo suficiente para instruir a los cristianos de esa nueva iglesia en Tesalónica que estaba fundando. Pablo salió y se queda ahí un grupo de hermanos maduros. No, bebés espirituales. Y usted sabe cómo es un bebé, ¿verdad? Usted sabe cuánto necesita un bebé cristiano, cuánto necesita un recién convertido, de alguien que le ayude, que le dirija, que le acompañe. Pues Pablo tuvo que salir de Tesalónica muy pronto y esa iglesia se quedó inmadura, ya que su apóstol se les fue muy pronto. Ahora, leemos en capítulo 17 de Hechos que estuvo 3 sábados, ¿no? Tres sábados. Usted dirá, solo 3 sábados y Pablo fundó una iglesia. Personalmente no creo que fueron solo 3 sábados, hermanos. Por el testimonio que tenemos en Primera y Segunda Tesalonicenses, Pablo estuvo más tiempo que 3 semanas. Ahora, no sé cuánto, pero no fue lo mismo que en otras iglesias. Como en Corinto, que estuvo 20 meses, en Éfeso, que estuvo más de 2 años. No, fue menos. Sin embargo, fue el suficiente tiempo para que él trabajara.
En capítulo 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, dice que él trabajó entre ellos. O sea, Pablo puso su negocio de tiendas ahí en Tesalónica. Así que un negocio en 3 semanas no se forma. Así que Pablo estuvo suficiente tiempo ahí en Tesalónica para poner su negocio de poner tiendas. En la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 7, dice que Pablo, que él les dio ejemplo a ellos de cómo trabajar sosegadamente de día y de noche. Eso no lo pudo haber hecho en 3 semanas. Pablo seguramente estuvo más tiempo en Tesalónica. Y por si fuera poco, en la primera carta, capítulo 2, versículo 10, Pablo dice que la iglesia lo conocía a él suficiente para darse cuenta que él era un verdadero apóstol. Así que Pablo estuvo suficientemente tiempo en Tesalónica para que él trabajara, estableciera su negocio de poner tiendas, para que la iglesia lo conociera y para que él trabajara en la obra de Dios en ese lugar. Sin embargo, creo que sí fue poco tiempo a comparación de las demás ciudades. Tuvo que salir de forma abrupta y por eso, hermanos, hay preocupación de la iglesia. Se nos fue nuestro apóstol. Se nos fue nuestro apóstol muy rápido. Somos inmaduros y se nos ha ido el apóstol. Por eso Pablo en el capítulo 2 los trata con tanta ternura, les habla con tanta ternura, porque eran nuevos creyentes. Pero además también esta iglesia estaba preocupada no solo por su inmadurez, sino también porque ellos estaban pasando persecución. Pablo deja ver que esta iglesia estaba atravesando, sufriendo persecución en esa ciudad, y esto fue obvio. Pablo sale de la ciudad por persecución y lo que se queda en esa ciudad de Tesalónica es más oposición para con los nuevos creyentes. En capítulo 2, versículo 14 lo dice, déjenme leerlo. 2:14 dice Pablo: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Ya está Pablo diciendo, ustedes, hermanos de Tesalónica, han sido como los de Jerusalén. Los de Jerusalén han padecido y han soportado. Ustedes están padeciendo y están soportando. ¿Qué pasaba en Tesalónica? Oposición, hermanos, persecución. Las autoridades y la gente del pueblo, lasciva, pervertida, ociosa y, como ya vimos, alborotadora, no dejaban en paz a la iglesia, no dejaban en paz a los nuevos creyentes, estaban persiguiéndolos. Por eso Pablo y la iglesia está preocupada porque están sufriendo persecución. Y aún Pablo les dice en el capítulo 3, versículo 3, mírelo, 3:3, dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. O sea, Pablo está diciendo, están pasando tribulación. Pero acuérdense, yo les había dicho que esto sería así. Así que la iglesia está preocupada porque es inmadura, la iglesia está preocupada porque está en persecución, está sufriendo, y aparte de todo eso, la iglesia estaba con dudas. Ahora, eso es muy natural, ¿no, hermanos? Se te va tu apóstol, está sufriendo, ¿qué te va a generar? Dudas, ¿verdad? Dudas, vas a empezar a decir, ¿estamos bien? ¿Estamos bien? La iglesia estaba preocupada porque tenía dudas en su corazón. ¿Y cuál era su duda? Bueno, ellos empezaban a pensar que lo que estaban sufriendo ya era el día del Señor. Ellos estaban pensando que lo que estaba pasando en su ciudad ya era la tribulación. Y que entonces, si los que ya se habían muerto, ¿qué les iba a pasar si Cristo venía? Y ellos estaban esperando la venida de Cristo, pero decían, ya viene pronto, porque ya es la persecución, entonces ya viene pronto Cristo, pero ¿qué pasa con los que se nos han muerto? ¿Qué pasa? ¿Se pierden el arrebatamiento? ¿Ya no irán con el Señor? Y eran dudas que los hermanos estaban comenzando a tener. ¿Ya es la tribulación? ¿Ya va a venir Cristo? ¿Qué pasa con los que han muerto? Esas dudas, a raíz de su sufrimiento, fueron resueltas por esta carta de primera a los tesalonicenses. Pablo escribe para mitigar esta preocupación de los hermanos y tranquilizar sus corazones. Por eso le puse la carta tranquilizante, porque a través de estas palabras Pablo los tranquiliza y les dice, tranquilos hermanos, el día del Señor vendrá, pero nosotros seremos librados de la ira venidera. Esto que están pasando no es la tribulación, esto es solo persecución normal que Cristo anticipó.
Pero Pablo les tranquiliza sus corazones con estas palabras. Entonces, había una preocupación de la iglesia por su inmadurez, por la persecución y por las dudas que estaban teniendo. Pero por otro lado, del otro lado de la moneda, el mismo Pablo también estaba preocupado. No solo la iglesia, sino también Pablo. Ahora póngase en el lugar no de la iglesia, sino en el lugar de Pablo. Él necesitaba afirmar a esta iglesia. Él necesitaba fortalecer esta iglesia. Tuvo que salir muy rápido y él sabía que esta iglesia necesitaba más enseñanza, más predicación, más instrucción, más discipulado. Necesitaba consolidar a esta iglesia. Y de hecho, hermanos, vemos en el libro de los Hechos que Pablo va de Tesalónica a Berea, a Atenas, y su mente no lo deja en paz. Él quiere volver a Tesalónica. Él necesita regresar a Tesalónica porque está preocupado por afirmar los corazones de los hermanos en esa ciudad. Él, de hecho, no pudo hacer bien el ministerio en las demás ciudades porque estaba ocupado su mente en la iglesia de Tesalónica. Sabía que necesitaban afirmarse en la fe. Además, también Pablo sabía que necesitaban comprender mejor la doctrina futura de lo que Cristo vendría en su segundo advenimiento. Ellos necesitaban comprender la doctrina de la segunda venida de Cristo. Pablo se las había enseñado porque la primera carta dice que recordaran lo que él les había dicho, pero no la habían entendido bien. Así que Pablo está preocupado. Número 1, porque esa iglesia necesita afirmarse. Número 2, porque necesitan entender la doctrina de la venida de Cristo. Y en tercer lugar, porque Pablo estaba siendo atacado en esa ciudad en su reputación. Usted sabe, lo echan fuera, vete de Tesalónica, y ya que se fue, la ciudad empieza a decir, ven, su apóstol se fue, miedoso, lo hacía por dinero, lo hacía por avaricia, lo hacía por interés, no los quiere, no los ama, por eso miren, se les fue. Esto lo vemos en capítulo 2, mire por favor en versículo 5, Pablo dice 2:5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Mire el versículo 3, una vez más, 2:3, dice Pablo, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Era de lo que acusaban a Pablo, de engañador, de hacerlo por interés, por avaricia. Versículo 4, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Así que Pablo está preocupado, 1, por la iglesia y su inmadurez, 2, porque entiendan la doctrina, y 3, porque estaban atacando su reputación. Pablo estaba siendo atacado en la ciudad diciendo que él, lo que había estado ahí había sido solo por cuestiones interesadas y avaras. Así que la inmadurez de la iglesia, las dudas de la iglesia, la preocupación de Pablo, la preocupación de la iglesia generó esta carta, hermanos. Y ahora ya tiene el por qué Pablo escribe. Pablo escribe esta carta porque la iglesia estaba preocupada, porque él estaba preocupado, y a raíz de la preocupación, Dios le inspira para escribir esta carta tranquilizante. Tranquilizó el corazón de los hermanos y Pablo había sido afortunadamente tranquilizado porque, como les dije, Pablo se fue a Berea, a Atenas, a Corinto, pero nunca estuvo quieto. La Biblia dice que él desde Atenas mandó a Timoteo y le dijo, ¿sabes qué, Timoteo? Regrésate a Tesalónica, no estoy tranquilo. Y desde Atenas manda a Timoteo a Tesalónica, y mientras Pablo está en Atenas, luego baja a Corinto. Timoteo se reúne con él en Corinto y le lleva el informe de cómo están los hermanos de Tesalónica. Y cuando Timoteo llega con un buen informe que alegra el corazón de Pablo, y dice Timoteo a Pablo, Pablo, los hermanos de Tesalónica están bien, te aman, te extrañan, están firmes. Capítulo 3, véalo por favor, ahí está el buen informe de Timoteo.
3:6 dice Pablo: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Ya entiende por qué estaba agradecido Pablo, hermano? La iglesia había estado solita, muy poco tiempo Pablo estuvo allá, se regresa, envía a Timoteo, no soporta no saber de ellos, regresa a Timoteo del informe y le dice a Pablo: la iglesia en Tesalónica está firme, y Pablo dice: gracias, Señor, gracias por la iglesia en Tesalónica que está firme. Pablo se alegró de escuchar todo esto. Por eso esta carta es la carta tranquilizante. Pablo fue tranquilizado por el buen informe de Timoteo y él va a tranquilizar a la iglesia por medio de esta carta donde les enseña y les responde sus dudas. Así que, ¿cómo es posible que una iglesia con estas características sobreviviera a todo lo anterior, hermanos? Piénselo, por favor. ¿Cómo es que una iglesia nueva, de puros nuevos creyentes, quizá Pablo no alcanzó a discipular a todos, hay oposición, hay persecución, están hablando mal de tu apóstol, hay dificultades en esa ciudad? ¿Cómo es posible que una iglesia sobreviviera con todas estas adversidades? Usted diría: hoy si le pasara es una iglesia, no, hombre, la iglesia cierra, los hermanos se regresan y el pastor se va huyendo, ¿verdad? No, la iglesia se moriría. ¿Cuántos llegarían los miércoles? Nadie, ¿ya? Porque una iglesia así no puede sobrevivir sin pastor, o con oposición, con gente atacando y aparte con dudas en la iglesia. No, esa iglesia no va a perseverar. Pues aquí tiene un ejemplo de una iglesia que sí perseveró. Ahora yo quiero preguntarle a la Biblia: ¿por qué? ¿Por qué esta iglesia inmadura, perseguida y con dudas pudo permanecer firme, hermanos? ¿Cómo? ¿Cómo le hizo? Porque a veces nosotros somos iglesias con pastor, no tan inmaduras, no estamos siendo perseguidos, ni tenemos dudas y no somos tan firmes como ellos. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la clave que hizo que esta iglesia fuera firme, aunque no tenía al apóstol, tenían persecución, los estaban matando y aparte su mente estaba nubosa por tantas dudas que les venían a raíz de su sufrimiento? ¿Cómo es posible que una iglesia así permaneció? ¿Por qué no cerró la iglesia? ¿Por qué se seguían reuniendo? ¿Cómo le hicieron? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la clave? La clave está en el capítulo 1. Esto es lo que hace que una iglesia permanezca, hermanos. Capítulo 1, versículos 2 en adelante. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia, eso quiere decir fidelidad, de vuestra fidelidad en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Versículo clave, 4 y 5. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como también sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo dice: hermanos, doy gracias por ustedes y conozco que ustedes son, versículo 4, elegidos. ¿Qué significa eso? Salvos, salvos, salvos. Porque vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras, sino en poder, en el Espíritu Santo, en convicción. En otras palabras, Pablo está diciendo: iglesia, ¿sabes por qué has permanecido? Porque ustedes son verdaderamente salvos. Y un cristiano verdadero siempre persevera, hermanos. Siempre, no importa si tenga persecución o no, si haya las situaciones óptimas en la iglesia, un
cristiano verdadero siempre permanecerá. ¿Por qué? Porque su fe no depende de él ni de las circunstancias. Su fe depende del que lo salvó. Y la fe en Cristo es inquebrantable, irrompible, porque está arraigada desde la eternidad pasada y proyectada hasta la eternidad futura. Y la fe no se rompe. Ejemplo del Antiguo Testamento es Job. Job sufrió todos los que podría sufrir un ser humano y su fe no se rompió. ¿Por qué? ¿Porque tenía su TDP? ¿Porque iba a la iglesia? No, porque él tenía una fe verdadera en el Cristo, en el Dios que salva. Cuando un cristiano es verdadero, va a permanecer. Va a permanecer, hermanos. Y si no permanece, es que no era y punto. Tenemos que entender que un cristiano verdadero siempre estará al pie del cañón porque tiene una fe viva que no depende de él, sino depende del Dios que lo salvó. Los verdaderos creyentes siempre perseveran. Por eso Pablo dice, hermanos, ustedes han permanecido. ¿Por qué? Porque son elegidos, han sido salvos. El evangelio les llegó, lo creyeron, su fe es viva. Nada los puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Es lo mismo que Juan el apóstol dijo en su segunda carta, capítulo 1, versículo 9. ¿Se acuerda? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Ay, ¿qué pasó con aquel hermano tan fiel que se sentaba hasta el frente? Ya no llega, se extravió, ya anda mal. Se extravió. Hay que irlo a animar. No, no necesitas irlo a animar. Necesitas irlo a evangelizar porque no es creyente. Si no permaneces, que no es creyente. Un verdadero creyente siempre persevera, hermanos. A veces tenemos la idea de que un cristiano es lucecita de árbol de Navidad, ¿verdad? Se apaga, se prende, se apaga, se prende. Así es un cristiano. No, eso no es un cristiano, hermanos. Eso no es un cristiano. Eso es un no cristiano con conocimiento bíblico. Un cristiano verdadero permanece siempre. Le vaya bien, le vaya mal, la pase bien, la pase mal. Tenga pastor, esté muriendo la gente, hay oposición en el mundo. El cristiano verdadero persevera porque tiene una fe arraigada en el Dios que lo salvó. Ese es el verdadero cristiano. Y Pablo les dice, hermanos, ustedes han perseverado. ¿Por qué? Porque son elegidos. Son salvos. Son salvos. Son salvos. No estoy yo, pero está Cristo allí. Cristo los sostiene, son salvos. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Yo antes me espantaba, hermanos. Ay, tal hermano ya dejó de asistir. Ay, tal hermano ya. Ay, tal familia. Y esto muy fuerte fue hace poco, ¿no? Después de la pandemia no mató a ninguno físicamente, pero espiritualmente a varios. Los mató. Ni intubados quedaron, muertos quedaron. Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué fallé? ¿Qué nos faltó? Bueno, sí, nos faltó muchas cosas, fallé en muchas cosas, pero ¿por qué? Sí, porque no eran tus hijos. No son tus hijos. Bendito seas porque la pandemia purificaste tu iglesia y la seguirás purificando. Porque lo que se necesita para que una iglesia permanezca es que sea una iglesia compuesta de verdaderos cristianos. No gente de templo, no gente religiosa que conoció de la Biblia en el pueblo y luego acá nada más quiso un templo donde querer congregarse. No, no, no. Gente que ama a Dios porque ha entendido que tiene que arrepentirse y creer en Cristo. Y que creer en Cristo no es nada más hacer una oración, Dios, creo en ti, perdóname, limpia. No, creer en Cristo es quitar todo lo que yo soy para ahora dejar todo lo que Él es en mí. Es morir a mí para que sea ahora Él en mí el que reina. ¿Se acuerdan las parábolas de Mateo capítulo 13? Un hombre encuentra un tesoro, va y vende todo lo que tiene para comprar ese terreno y tener ese tesoro. La mujer que encuentra una perla preciosa y va y vende todo lo que tiene para comprar esa perla. Es fácil interpretar esas dos parábolas, hermanos. Creer en Cristo es cambiar todo lo que tú eres por todo lo que Él es. Eso es ser cristiano, no es venir a un templo. Y Pablo sabía eso, por eso se agradece delante de Dios que Él diga, ustedes están firmes porque son elegidos. ¿Sabe qué, hermanos? A mí me importa mucho de esta iglesia, no que llegue mucha gente, sino que sean verdaderamente salvos. Porque no todos lo son.
Y una iglesia de salvos va a permanecer, porque Cristo la sostiene. Pablo está diciendo, ustedes son verdaderos creyentes, por eso perseveraron. ¿Qué lección nos da la iglesia de Tesalónica? Este es el trasfondo con el que Pablo escribe esta carta. ¿De qué habla esta carta? Simplemente déjeme avanzar rápido por esto, estamos terminando. El contenido de esta carta, Pablo habla de 3 temas. El primer tema, Pablo habla de una iglesia sana. Versículo 3, lo hemos leído, el trabajo de vuestra fe, de vuestro amor, la constancia. Y esas eran características que también tenía la carta a los Efesios. Usted recordará, a lo mejor ya hasta se lo sabe de memoria, en Efesios 1:15, Pablo dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, de vuestro amor, o sea, la fe, el amor y la constancia son cualidades de una iglesia sana. Lo tenemos ahí en el versículo 3 del capítulo 1. Ellos eran saludables espiritualmente. Incluso, mire esto, hermanos, mire esto precioso. Ellos, como eran verdaderos cristianos, ¿qué hacían? Predicaban el evangelio. Versículo 8, mire, eso sí quisiera que lo leyéramos. Capítulo 1, versículo 8. 1:8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Qué palabras? Pablo está diciendo, hermanos de Tesalónica, ustedes predican tanto el evangelio que yo ya calladito me tengo que quedar. ¿Sabes qué es una iglesia verdadera que tiene a Cristo? Predica. ¿Y sabes por qué una iglesia no predica? Porque no son cristianos verdaderos. No lo son. No lo son. Un cristiano verdadero hace eso, hermanos. Por eso Pablo dice, ni estoy entre ustedes y han divulgado la palabra de Dios. Queruso, han proclamado a los 4 vientos, eso significa, han esparcido el evangelio. Esta era una iglesia sana. ¿Por qué? Porque eran verdaderos cristianos. Yo tenía varias hipótesis. ¿Por qué los cristianos no predican? Porque no saben predicar el evangelio. Vamos a enseñarles a predicar el evangelio. Ya saben predicar el evangelio. ¿Por qué no predican? Porque hay que animarlos. Vamos a animarlos. ¿Por qué no predican? Porque hay que ejemplificarlos. Vamos a ejemplificar. Hasta que llegas a este punto y dices, a ver, ellos ni sabían tanto, ni les entrenó tanto tiempo, pero lo hacían. ¿Por qué? Porque eran verdaderos creyentes. Un verdadero creyente siempre va a predicar el mensaje de Cristo. Va a divulgarlo. Porque lo ha creído y lo comparte. Además de hablar de la iglesia sana, Pablo también habla del ministerio eficaz y es el ejemplo de él en su ministerio. Versículos 4 y 5 dice que lo hizo con poder de Dios, que lo hizo sinceramente, que lo hizo con amor. Y también el apóstol Pablo realizó este ministerio entre ellos con un testimonio irreprensible. Aquí tiene las marcas de un ministerio eficaz. Déjense las digo, solamente se las estoy ya enlistando. El ministerio de Pablo allí en Tesalónica fue primero con poder de Dios. Número 2, fue sinceramente, sin encubrir nada. Dice el capítulo 2, versículo 3 al 6. Fue con amor, versículos 7 al 9. Fue con un testimonio irreprensible, versículos 10 al 11 del capítulo 2. Aquí tiene las marcas de un siervo eficaz. Pero también, en tercer y último lugar, el contenido de esta carta habla de la esperanza del creyente. Y como dijimos, habla acerca de la venida de Cristo. Y la iglesia estaba teniendo dudas. ¿Qué pasa con la gente que muere y no ha venido Cristo? ¿Qué pasa con mi familiar que murió? Era cristiano, pero ¿se pierde la venida del Señor Jesucristo? Bueno, por las respuestas que da Pablo en la carta, podemos deducir cuáles eran las preguntas que ellos tenían. Así que Pablo desarrolla la esperanza que los cristianos tenemos en la segunda venida de Cristo, enseñando el rapto. Capítulo 4, por favor, versículos 13, me acompaña a leerlos. 4:13 dice Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire,
y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En estos versículos Pablo enseña, y no lo vamos a profundizar, no podemos, el arrebatamiento. Mire, quizá usted está aquí, llega a nuestra iglesia frecuentemente y no ha oído esto antes. Cristo vino una vez, murió en la cruz y resucitó al tercer día y se fue y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fue su primera venida. Pero en la Biblia se anuncia que Él vendrá por segunda vez. Pero ya no vendrá como un bebé que nace. Vendrá primero por su iglesia, los creyentes. Y a eso se le llama el arrebatamiento, y nos arrebatará. Cristo vendrá a raptarnos, del griego arpazo, movimiento rápido, y nos arrebatará. Esa será su parusía. Parusía es la palabra griega que usa Pablo para hablar de su venida. Se nos traduce venida, pero la palabra es parusía, y parusía significa simplemente presencia. Pero la palabra parusía se usaba en tiempos de Pablo para hablar de la próxima visita del rey a la ciudad. Cuando decía va a venir el rey a la ciudad, se decía viene la parusía. Y Pablo usa esta palabra común para el pueblo para hablar de la venida del rey que los cristianos tenían que estar esperando. Esa es la llamada, el llamado arrebatamiento. Cristo vendrá por nosotros a arrebatarnos a los creyentes. ¿Toda la iglesia se irá? ¿Todos los verdaderos creyentes se irán? ¿Todos los que están aquí se irán? Lo dudo, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cristo vendrá por los verdaderos creyentes y nos arrebatará. Después de eso está en Apocalipsis capítulo 4. Después de eso, Cristo, al llevarnos al cielo, en esta tierra se desatan 7 años contados de tribulación. 3.5 años de paz aparente y 3 años y medio de persecución acérrima. Se levantará un personaje que es el cuarto reino que Daniel profetizó de aquel sueño de Nabucodonosor. Un reino romano revivido, con la fuerza del imperio romano, con 10 reinos que se van a unir, pero será en parte débil y en parte fuerte, y de ellos se levantará un líder que será el cuerno pequeño, llamado también en el Nuevo Testamento el anticristo, quien llevará el liderazgo de ese reino mundial que será futuro, durante el cual él será el gobernador mundial y permitirá lo que él quiera permitir y prohibirá lo que él quiera prohibir, incluyendo la fe de Cristo. Por lo tanto, quien confía en Cristo durante el reinado del anticristo será firmar su sentencia de muerte. 7 años el anticristo estará activo. Y al final de esos 7 años, Apocalipsis 19, Cristo vendrá ahora a instaurar su reino en la tierra, a vencer al anticristo y sus ejércitos que se reunirán en el valle de Armagedón, en el cual simplemente se reunirán para guerrear contra el que viene cabalgando sobre un caballo blanco, seguido de todos los santos, nosotros y los ángeles creados por Dios, pero no le durarán ni un chasquido, porque la palabra de Cristo los matará instantáneamente. No habrá guerra, la simple palabra de Cristo los matará. Los profetas del Antiguo Testamento dicen que será como una plaga en su carne que comenzará a comerse de inmediato hasta las cuencas de los ojos y matarlos de manera instantánea. Cristo lo hará con el poder de la palabra de su boca. Y Apocalipsis dice que la sangre que correrá será tal que alcanzará 1,30 metros, 1,40 metros de ríos de sangre por todos los enemigos que Cristo matará. A eso se le llama el día de la ira del Dios
todopoderoso. Y entonces Cristo, habiendo eliminado a todos sus enemigos, instaurará su reino aquí en la tierra por 1000 años. ¿Qué es esto que les acabo de decir? La segunda venida de Cristo. Pablo necesitaba enseñarle esto a esta iglesia y lo habla un poco en esta carta. ¿Qué genera en nuestro corazón recordar la venida de Cristo? Nos consuela, nos consuela. Saber que pronto Él vendrá. Saber que los que murieron en Cristo, ese día que Cristo venga, nos reuniremos con ellos también. Ese día los volveremos a ver. Y alguien dirá, qué bonito día aquel cuando me reúna con mis familiares. Será un excelente momento. Pero ¿sabes qué? No será tan glorioso como estar ahora juntos al lado de Cristo. Y estaremos así siempre con el Señor. Qué consuelo hablar de la venida de Cristo. Qué consuelo. Por supuesto, esta carta tiene una trascendencia, nos ayuda, nos da un modelo de iglesia, nos da seguridad en cuanto al futuro y por supuesto nos da una instrucción a velar con la cual quiero terminar, capítulo 5, versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Cristo vuelve. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu trabajo? Velar, velar, velar hasta que Él vuelva. Velar, estar despierto, no dormido, ocupado de su reino, no de tus intereses, ocupado de su gloria, no de tus problemas, ocupado de lo que Él te va a pedir cuentas, no de lo que tú quieres hacer en tu vida. Hermanos, la verdad es que vivimos en esta tierra creyendo que vamos a vivir para siempre. Un día Cristo volverá y te pedirá cuentas. Vela, 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 porque Él te ha de llamar a cuentas. ¿Estás preparado para la venida de Cristo? Qué bueno que nadie dijo sí, por lo que voy a preguntar ahora. ¿Qué evidencias hay en tu vida de que estás realmente preparado para la venida de Cristo? ¿Qué estás haciendo? Que Dios nos ayude a aprender de esta carta a los tesalonicenses, una carta que es un consuelo firme a una iglesia. Oremos. Padre, te damos gracias por el estudio de tu palabra y gracias porque hemos podido analizar, al menos panorámicamente, esta carta, Señor, y ver qué tan hermosa es para nuestra vida espiritual y qué ejemplo es también para nosotros como iglesia, Señor. Gracias por el ejemplo de ellos, una iglesia de amor, una iglesia de fe, una iglesia de fidelidad, una iglesia que, aunque era inmadura, era fiel porque eran salvos. Y hoy, Señor, vemos tantas iglesias donde el porcentaje mayor es de incrédulos, incrédulos que les gusta la iglesia, incrédulos que les gusta la Biblia, incrédulos que les gustan los cantos, incrédulos con costumbre de reunirse los domingos, pero al final de cuentas, incrédulos. Gracias porque en Tesalónica vemos el ejemplo de una iglesia viva porque eran salvos, eran elegidos por ti, creyentes, porque habían recibido el evangelio verdadero y eran creyentes. Y Señor, qué precioso es que no importa lo que pase en la iglesia, tú siempre la sostendrás a los verdaderos creyentes. Gracias porque Cristo volverá y esta carta nos lo recuerda. Gracias por la bendición de poder leer esta carta, Señor, y tomar consejo para nuestra vida. Ayúdanos a ser como Tesalónica, Señor, aunque inmaduros en muchas cosas, fieles, serviciales y velando para la próxima venida del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque Él volverá. Y estamos gozosos por ello, pero al mismo tiempo nos duele que no todos serán arrebatados. Te pido, Señor, porque tú obres en cada corazón, traigas al arrepentimiento a las personas que necesitan arrepentirse y que hagas que esta iglesia no sea una iglesia de gente profesante, que hagas de esta iglesia una iglesia de gente creyente verdadera, que predica tu palabra, que habla el evangelio, que divulga tu mensaje, que están firmes, que han creído en el Dios vivo y verdadero, que han dejado los ídolos para seguir al Dios vivo y verdadero. Señor, haznos una iglesia de verdaderos creyentes y salva a aquellos que faltan.
Te lo pedimos en el nombre glorioso del que volverá y esperamos.